Estamos en la Universidad Carlos III, en el campus de Puerta de Toledo, con Eladio Fernández, coordinador de postproducción, que ha venido a dar una masterclass en el Máster de Cine y Televisión. Muchas gracias, Eladio, por estar con nosotros. A ti, Francisco, gracias por la invitación, muy amable. Mira, queríamos lo primero preguntarte qué es esta figura profesional tan importante en los flujos de trabajo actual del coordinador de postproducción y por qué es tan importante cada vez más. Bien, es indudable que la llegada de las plataformas ha dado un empujón a una figura que tradicionalmente en la industria audiovisual española estaba mucho más minusvalorada. Esa era una posición que tradicionalmente ocupaban los montadores de imagen, que por conocimientos más técnicos se ocupaban de las labores de seguimiento una vez que la película había abandonado la sala de montaje. Eran las únicas personas, los únicos referentes a los que se podía acudir. La llegada de las plataformas, de las grandes plataformas, ha demandado la incorporación de la figura del coordinador de postproducción, supervisor de postproducción, como la persona que ellos saben que es responsable de llevar a buen puerto todo el proyecto audiovisual una vez que ha abandonado la sala de montaje. Para ellos es una figura determinante hasta tal punto que es una exigencia en los nuevos acuerdos de las grandes plataformas con las empresas productoras. Está muy vinculado a la nueva generación de tecnologías que hace que sea un proceso más específico, más profesional, que requiere de algunos conocimientos. No creo que debamos ser expertos en todo, pero sí que es importante que manejemos el lenguaje y manejemos a los equipos humanos para dotar a estas plataformas del seguimiento de sus contenidos y especialmente de terminarlos y poder llevar a cabo los deliveries en tiempo y forma y bajo el presupuesto cerrado. Sí, porque normalmente ahora con los efectos visuales que están muy presentes no solamente en las películas de fantasía o de ciencia ficción, sino que todas las películas, incluso las comedias más sencillas, llevan una carga importante de efectos visuales, ¿no? ¿Hasta qué punto vosotros intervenís en esa generación de efectos? Es muy importante la figura, por supuesto, del supervisor de efectos digitales porque como bien dices, en cualquier proyecto, por muy humilde que este sea, cada vez necesitamos más de esta herramienta. Pero es cierto que la figura del coordinador de postproducción está un poco más elevado, tiene un cierto punto de Olimpo, de un dios que mira para abajo y no solamente ve a unos pequeños seres de un lado, sino que tiene que coordinar con todos y mantener una buena conversación con todos los estamentos. Al final llevas de la mano al director por todos esos departamentos que cada uno tiene un lenguaje muy específico. No creo que sea, yo diría que hablamos un esperanto, que hace que la comunicación entre el director, la edición de sonido, el compositor de la banda sonora, los supervisores de efectos digitales, etcétera, etcétera, llevado incluso hasta extremos más grandes como son la gestión de los derechos de sincronización, licencia, imagen, que son muy importantes en el contexto actual audiovisual. Así que creo que somos conductores de almas más que otra cosa. Muy bien, ¿y nos puedes hablar un poco de las últimas producciones en las que se está implicado en la ficción española? Pues claro que sí, la verdad es que el audiovisual está viviendo un auténtico boom. Acabo de terminar la coordinación del proyecto de Santiago Segura, de A Todo Tren, que se va a estrenar dentro de unos pocos días. A la vez estamos terminando varias películas, están en diferentes procesos, unos más avanzados que otros. Comenzamos ahora el etalonaje de la película de Me he hecho viral, dirigida por Jorge Coira, una comedia muy interesante, pero a la vez estamos con los efectos digitales del Hombre del Saco, una película con una empresa de postproducción de Uruguay y a la vez con una empresa de postproducción aquí en España. Así que bueno, no falta trabajo. A tope. Muchas gracias, Eladio. A ti, Francisco.